Bueno, entramos ahora en materia de qué ocurre en la patria, cuál es la situación en nuestro país actualmente, cuáles son los elementos que motivan opinión pública, que llaman la atención de los medios para efectos de poder informar adecuadamente a nuestra respetable teleaudiencia y radioaudiencia. Bueno, miren, esta mañana nos complace mucho tener la participación en este programa. Invitamos a el exdirector del diario La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa, a que analicemos un poco o mucho qué ocurre en el país el día de hoy. Don Gerardo, bienvenido como de costumbre. Muchas gracias, don Guillermo. Muchas gracias, Camila, don Rubén. Aquí encantado de estar con ustedes, hablando de todo un poco, ¿no? Sí, o mucho de todo. Vamos a ver. Eh, disculpen. Hay una situación que se está dando en el partido más grande de la República, que se llama el Partido Revolucionario Democrático, el PRD. Hay muchas dudas acerca de cuál es el presente y todavía peor cuál es el futuro. Albergan ciertas dudas los analistas sobre ese particular. Hay quienes prevén una purga, ¿sí? Hay otros que dicen que va a ser un poquito más ordenado, ¿no es cierto? Y que el PRD tiene que reinventarse, tiene que practicar una reingeniería, porque después de la brutal derrota que recibió, realmente vale la pena corregir los entuertos que provocaron esta debacle política. Resulta ser que el CEN del PRD dice que ha puesto su cargo a disposición del directorio nacional con la intención o con la disposición la han puesto a disposición del directorio nacional. Pero el propósito, dicen, es renovar el partido. ¿Cuál es su opinión al respecto, don Gerardo Berroa? Bienvenido. Gracias. Bueno, el PRD es un partido grande y con unas reglas, hasta cierto sentido, muy claras en cuanto al tema de la renovación. Entonces, tiene un comité ejecutivo nacional, tiene un comité directivo nacional, y tiene una cantidad de personas, que son no sé cómo si le llaman convencionales, delegados o algo así, que son dos veces más de lo que tiene cualquier partido político de Panamá. O Don sea, Gerardo, no es. permítame una precisión y nada más. No un partido grande. Es el partido más grande que tenemos en Panamá, para Sí, precisar. es un partido extremadamente grande y extremadamente difícil de manejar. Al mismo tiempo tiene una serie de frentes, que le denominan pues frente femenino, frente de la juventud, frente empresarial, que tiene, cada uno tiene su dinámica en la forma de escogerse. O sea, no es una cuestión tan fácil. Definitivamente que el PRD tiene una estructura que no es tan sencilla para cualquier persona acercarse y decir, bueno, yo voy a tomarme el partido porque lo voy a renovar. Tiene que contar con un aval muy grande y tiene que tener una posición económica y una organización nacional muy bien establecida. En los últimos años, creo que la figura más preponderante dentro del PRD ha sido Benicio Robinson, que ha tejido toda una estructura y domina, por más que se quiera decir lo contrario, domina a esos delegados nacionales, a la mayoría de los delegados en cada rincón del país. Entonces, no es una cuestión tan sencilla y el factor de esa renovación pasa por la figura de Benicio Robinson. Así que Benicio sí está dando los pasos también para él irse separando. De hecho, lo hizo en el periodo este que acaba de pasar, en donde él también es, creo que, miembro del Parlacén. Entonces, le está dando paso a su hijo a que vaya tomando. Benicio tiene la intención de seguir manejando el partido,
obviamente a través de su principal lazo, que es su hijo. La diferencia está que una cosa, como decía Salo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Benicio es una cosa, el hijo de Benicio es otra cosa. Entonces, En pocas palabras, está usted parafraseando al famoso filósofo panameño que dijo, Salo Chamán. otra cosa, otra cosa, es otra cosa. Entonces no es una cuestión así tan sencilla que la gente dice, bueno, yo voy a renunciar y ya esto va a cambiar. No, no, eso no es tan fácil para cualquiera. De hecho, el PRD, vamos a ver cuántos miembros empiece y se lleve Martín Torrijos con el nuevo partido que está formando. Porque Martín sí vio una situación en el periodo pasado, principal daño a la estructura del PRD se la causó esa división que le causó Martín Torrijos, que se llevó a la postre la mayor cantidad de adherentes, de votantes hacia su lado. Ahora, ¿qué tanto se lleve Martín hacia su nuevo partido? Eso no se sabe. El asunto es, bueno, todo eso está en veremos y yo pienso sí que va a haber un revolcón dentro del PRD y lo veremos en los próximos meses. A ver, sigue el PRD sin tocar fondo. Es más, cada vez que ha tratado de tocar fondo se hunde un poco más. Ahí hay que, me parece que aplicar el concepto de la visión estratégica. Montar una estrategia de recomposición por una parte y por la otra restañar heridas, porque la verdad sea dicha, no es ningún secreto, es un hecho público, las diferencias como ocurre en todo movimiento político y ocurre en todo tipo de organizaciones que hay, sobre todo aquellos que ya exigen que se cambie esta estructura que ha llevado pues al PRD, como dije, a una derrota que raya con la humillación, porque han pasado de lo sublime a lo ridículo, y lo digo con mucho pesar, porque siempre he sostenido y lo mantengo que el PRD es necesario en la política panameña, como lo son los panameñistas. O sea, no todo comienza ni termina en el PRD. ¿Por qué razón? Porque está viendo que en el partido panameñista también hay mucha tensión con relación a digamos, a la parte interna de ese partido, un partido también tradicional, un partido que al igual que el PRD tiene su propio líder y filosofía. Estamos hablando del doctor Arnulfo Arias Madrid, expresidente de la República. Bueno, hay quienes están hablando dentro de ese partido. Este es uno de los precaristas que dejó la elección recién pasada, ¿no? El Partido Panameñista, al igual que el PRD, pero hay una corriente dentro del Partido Panameñista que insiste en una renovación del partido y hay en la posición del abogado José Blandón de mantenerse al frente del partido. ¿Usted cómo la ve, don Gerardo? Digo, es que la crisis institucional ocurre en todos los partidos. Ver, lo que está ocurriendo en el partido PRD, ahora mismo no hay un liderazgo visible que vaya a asumir. La única figura que tiene una estructura nacional y que la gente le reconoce, son dos personas que tienen una forma. Está el expresidente Ernesto Pérez Valladares y él ha dicho que él no quiere absolutamente nada de asumir ese liderazgo. Y el señor Juan Carlos Navarro, que dice que hoy su mundo es la naturaleza y no quiere nada. Aunque todo el mundo cree que Juan Carlos Navarro lo está haciendo de mentirita porque al final después vuelve a la cuestión al ruedo. Pero eso es lo que toca. En el partido panameñista, ahora mismo tampoco tienen una decisión. Por ejemplo, el partido panameñista, una figura que quiere liderar el partido es el señor Jaime Alemán Jr., pero al final Jaime Alemán no cuenta con el aval de los diferentes sectores en su totalidad y no ha podido articular. La otra figura que sí está ponderándose dentro de esto es Carlos Raúl Piat, que cuenta con el apoyo de la señora Mireya Moscoso. Y el señor José Blandón, pues que tiene a un grupo ligado que todavía tiene, además, también tiene a la mayoría de los convencionales, por eso es que él gana la presidencia y por eso no es tan fácil desbancarlo. Entonces tenemos el Partido Cambio Democrático, en donde ustedes están viendo que aparentemente la señora Yanibel Ábrego va a tomar la presidencia del partido con todo el apoyo que ha logrado conseguir y el distanciamiento que ha hecho del expresidente Ricardo Martinelli.
Tenemos el partido Otro Camino, que tiene un problema estructural ahora mismo muy serio, donde le ha renunciado su cúpula y su principal gestor, que se llama Agustín Sanjur, también se salió del partido. Así que no estamos hablando de una situación única del PRD, estamos hablando de todos los partidos. El Molirena está en una situación de que mejor mírame y no me toque. Hay un partido chiquitito que es familiar, que es el Partido Alianza, que está en el gobierno, que está manejándose muy tranquilo allí. Allí lo que viene en el camino es cuánto el señor presidente José Raúl Mulino tome de cambio democrático, aunque él ha dicho, yo no me estoy metiendo ni nada, pero todo el mundo habla de que ese es el grueso de su gestión, va a estar ligada con cambio democrático. Entonces, esa es una realidad que está en el camino, don Guillermo y amigos oyentes. Ok, vamos al corte comercial. Estamos platicando y analizando diversos temas esta mañana con el exdirector del diario La Estrella de Panamá, el amigo Gerardo Berroa. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Okay, estamos analizando el momento porque están pasando varios partidos políticos, sobre todo los más grandotes, ¿no? Ese punto muerto en que se encuentran algunos conlleva un riesgo de involución, ojo, involución. Entonces, por ejemplo, Gerardo, en el PRD antes decía, no, porque hay este grupo económico poderoso, tal y cual, que si quiere tomar el partido. Bueno, les tengo noticias. Ya no únicamente los que tienen poder económico son las clases altas, también hay diputados que tienen mucho dinero, mucho dinero y mucha influencia en otras áreas. Y quiérase o no, ellos tienen una relevancia en la política panameña todavía, a pesar de que muchos salieron del espectro político y otros se mantuvieron a regañadientes, casi que con las uñas se sostenían por la aparición disruptiva de una nueva clase política. Eso no se puede ignorar. Gerardo, hablando de la nueva clase política, no, de los nuevos jugadores. Estamos viendo la Asamblea de Diputados con la presencia y participación de un grupo de novatos en política. ¿Cómo lo ve usted hasta ahora? ¿Cuál sería su evaluación de la acción que están tomando estos jóvenes diputados en la Asamblea? Don Guillermo y amables oyentes, los jóvenes, yo tenía una gran esperanza en esos muchachos de la actuación que van a tener, pero más allá de la crítica que hacen al funcionario, que agarran y empiezan a regañarlo y hacer esto, algunos proyectos de ley y todo, en las acciones importantes han fallado en todas. Por ejemplo, eh, nunca llegaron a negociar en el tema de la junta directiva de la asamblea y fracasaron en todos los aspectos, todo. En las comisiones fracasaron. Cuando negociaron ya al final y agarraron unas colitas por ahí. Vino una designación importante que fue el caso de Dinomón, se echaron para atrás, igual que el PRD, que no estuvo presente, y el presidente Mulino lo pasó. Les pasó por encima, incluso le llamó chiquillo. Hasta ahora ellos tienen que reconfigurar las acciones porque hasta ahora son mucho ruido y pocas nueces en este momento. Hablan mucho, regañan mucho, pero a la hora de tomar decisiones han sido un fracaso. Todas han perdido. Ahora, Gerardo, ellos tienen un consigliere, un asesor, que un hombre que pasó 5 años, un quinquenio entero, dando de qué hablar y tomando acciones en la Asamblea. Estoy hablando de Juan Diego Vázquez. Hasta dónde, claro, son estadios distintos, la pasada legislatura con esta, pero hasta dónde ellos están escuchando a su mentor, el mentor de algunos de ellos, Juan Diego Vázquez, para poner en práctica estrategias que ellos desconocen, porque la política en Panamá es muy distinta a la visión que tenemos nosotros los mortales, ¿no? Esto es una casta aparte, son un sistema, son un modelo. ¿Cuál es el problema? Que ellos no han sabido entender el rol. Ellos, Gerardo, usted y yo sabemos
que esos jóvenes políticos nadan con tiburones, ¿ok? Porque están nadando ellos, están rodeados de tiburones. ¿Cómo hacer para sobrevivir y darse realmente a respetar con lo que significa sus actuaciones? Bueno, yo lo veo de forma diametralmente opuesta a lo que usted está planteando. Es, ¿qué está haciendo Juan Diego para mantener su liderazgo vigente en los próximos años? Ellos ya son diputados, están nadando y qué tal. Ah, yo tengo 20 diputados de cómo yo manejo esta cuestión. El liderazgo de Juan Diego ahora mismo se está viendo un poco mermado en ese sentido, pero él mismo también ha agachado la cabeza. Yo siempre he sostenido que si Juan Diego no agarra Vamos, el movimiento Vamos, y lo transforma en un partido político, Juan Diego va a ser una voz esporádica en algún momento. Entonces, yo no sé qué tanto Juan Diego quiere arriesgar por ese liderazgo a futuro, o él simplemente está esperando porque en el 2029 todavía no puede aspirar a hacer una candidatura. Recuerdo haber leído una entrevista que le hicieron y él aparentemente decía pues que en el 29 pues si es que no se puede, como quien dice que la constitución permita pues que él pueda correr en el 2029. Pero la constitución, si se sigue ahí manteniendo el tiempo, que es 35 años para candidatizarse, entonces Juan Diego no hace nada en los próximos 10 años. Esto quiere decir que no sé si Juan Diego se está reservando, como en una ocasión lo hizo el senador en ese entonces, Abraham Lincoln, se reservó durante 8 años y después regresó y se convirtió en presidente de la República. Entonces, la pregunta es, no es sobre los diputados si le están haciendo caso a Juan Diego, es cuánto Juan Diego está liderando para que esos diputados le hagan caso a él. Porque es el liderazgo de Juan Diego el que está en riesgo, no es el liderazgo de los muchachos el que está en juego. La Ahora, pregunta es, a mí me gustaría opinar, porque el sistema ha cambiado, Gerardo. Nosotros antes estábamos acostumbrados a que el país se dividía por provincias y los diputados salían por provincias. Cuando se creó el sistema de representantes de corregimiento, que se llevó a 505 circunscripciones electorales, las cosas cambiaron totalmente. Entonces, los partidos políticos dejaron de tener la fuerza que antaño tenían. Entonces, esto ha hecho que surjan pequeños liderazgos regionales a través del sistema de representantes de corregimiento, que de 505 ya vamos por 700 y pico. Entonces, eso le ha hecho un daño a los partidos políticos, que no han sabido convivir con esa realidad. pero yo vuelvo al tema de Juan Diego Vázquez. Yo siento que se ha ido empequeñeciendo un poco la figura de él como líder de este grupo, o tal vez las circunstancias o la estrategia sea bajar un poco el perfil. La pregunta es, ¿cuántos de los que llegaron a ocupar una curul, de todos estos jóvenes, cuántos tienen, digamos, el talante, la personalidad, la Ninguno. visión de Juan Diego Vázquez? Esa es la pregunta. Ninguno. Ninguno tiene la capacidad de maniobra de Juan Diego, ni la capacidad de lectura del momento. Juan Diego es un muchacho que me parece que tiene una capacidad política muy interesante. Yo me siento satisfecho de muchos jóvenes que están saliendo y que están emergiendo dentro de la política, y uno de ellos es Juan Diego. Es decir, a diferencia de cualquier país en el mundo, Panamá tiene una reserva de jóvenes políticos que están surgiendo. El asunto aquí es que esos diputados que están ahí ahora mismo no hay mucho, exceptuando a un Barboni que lo veo que no es de Juan Diego, sino es de Vamos, que está siendo muy activo, y el joven Betseray Richard, que también está manejándose bastante bien. Lo demás, muy poco. El muchacho Gaitán, que yo pensé que tenía, pues, él sigue taquillando con cuestiones de estas muy elementales, todavía no hay una acción de él en sí para que actúe. Vamos a ver entonces cómo le va dentro de ese grupo el liderazgo de Irma,
por ejemplo, cómo ella maniobre dentro de ese distrito polémico, difícil, pero que también le puede rendir un fruto enorme a ella políticamente. Y bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Pero ahora mismo ninguno le está haciendo caso a Juan Diego. Un cambio, un giro de timón. Vamos a cambiar de la política a la justicia. A ver, el martes pasado, o sea, antier, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una inspección ocular al IFARU. El IFARU, donde se toca, sale pus. Es purulento en cada uno de los descubrimientos que se dan ahí dentro. Se está hablando sobre todo de que la Fiscalía Anticorrupción está buscando lo relacionado al peculado con los auxilios económicos. Eh, ¿Usted le ve futuro a esa investigación? ¿Cree que aquí va a ocurrir algún tipo de aplicación de la justicia como Dios manda ante un escándalo de esa magnitud, Gerardo Berroa? El problema, don Guillermo, es que si la investigación se centra solamente en esta administración, es una investigación fallida. Porque el problema de los auxilios económicos viene desde el periodo de Martinelli hacia acá. Es idéntico a lo que ocurre con el tema de la descentralización. La descentralización que existió en el gobierno de Varela, existió en el gobierno de Nito Cortés. Y cuidado que se generaron más dinero en toda la... Lo que pasa es que no hubo el escándalo. Entonces, si se centra en la investigación solamente en esta administración, estamos fallando, porque estamos agarrando políticamente, viendo políticamente el asunto. A ver, yo sí creo que el IFARU tienen que reconsiderar toda esta cuestión de los auxilios económicos y la forma como esto se empezó a llamar. Yo pienso que cualquier persona tiene derecho a estudiar en una universidad prestigiosa y que el Estado pues le reconozca esa oportunidad y que lo ayuden. Por ejemplo, yo doy el ejemplo de mi hija. Estudiar en la Universidad de Bristol no es una licenciatura, no es una cuestión que cualquier persona puede hacerlo. Tiene que concursar y ese concurso la lleva a ser elegida dentro de esto. Entonces, yo fui al IFARU a pedir un préstamo, me dijeron sobre un auxilio económico y lo cierto fue que me quedé evaluando toda esta cuestión y al final le dije, mira hija, yo voy a hacer todo el esfuerzo del mundo para pagarte tu universidad, pero dejemos eso a un lado de ese apoyo, ese auxilio que está dando el Estado, porque sí se lo iban a dar, ella lo gana, porque al final tú te has ganado ese puesto por mérito, pero al final porque políticamente lo van a agarrar y me van a atacar a mí. Entonces, decidimos y desistimos totalmente de esa cuestión. Pero aquí hay muchos estudiantes que tienen el mérito de estudiar en una universidad prestigiosa y simplemente han sido asoleados. Yo creo que eso tampoco es correcto, don Guillermo, y creo que estamos afectando enormemente esto por un ataque político que no me parece correcto. Camila. Creo que la investigación va a tener que ver diferentes cosas, por ejemplo, qué tanto se siguieron los procesos. Determinar, por ejemplo, el tiempo que se le dio a cada aplicación, si existe en la institución, si reposa algún nivel de evidencia o récord que justifique que se le haya otorgado a alguien un auxilio, porque al final del día, eso que usted narra le pasó a mucha gente, que me imagino que fue a buscar un préstamo y le dijeron, no, pero puedes tener un auxilio. Porque esta es la segunda vez que se lo escucho a alguien, o no, tercera vez que se lo escucho a alguien. Entonces no pueden ser los únicos. Eh, y va a ser un poco difícil, creo también, y creo que la gente tiene que estar preparada para eso. Hay que ver qué decía el reglamento de la institución, porque si era lo suficientemente abierto que lo permitía, puede que no necesariamente haya una ilegalidad, a no ser que se compruebe lo primero que dije, de que no se cumplieron los procesos. Pero no va a ser un caso tan fácil como creo que muchas personas piensan. Okay. Hubo un derroche multimillonario de dinero, una forma de malbaratar los fondos del erario público. Perdón. Y una cosa más que también va a tener que investigar es si, porque
vi que, no sé si fue el Jaime Díaz, el nuevo director o otro de los funcionarios que dijo que se entregaron muchos de estos auxilios, etcétera, sin tener los fondos de respaldo. Y ahí no sé si se entra en algún nivel de negligencia por parte de los funcionarios que los otorgaron, de estar dando dinero sin tener un presupuesto que lo justificara. Ahí no sé si Suficiente. entonces hay algún nivel de falta administrativa o sea, no sé cuál sería ahí el tema. No de a quién se le dio, sino el hecho de estar usando dinero que no tienen. Ok, Ahora, tengo un corte comercial. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Amigos, lo cierto que con el tema del IFARU tenemos la oportunidad de cambiar nuestro destino de una forma contundente. ¿Por qué razón? Porque en los últimos años, y me gusta mucho lo que dice el señor periodista Berroa, que aquel tema no es investigar nada más al gobierno que pasó, hay que traer para atrás, esto no es nuevo, tiene ya décadas de estarse cocinando, de estarse realizando lamentablemente, con muchos funcionarios, operadores de justicia que han mirado para otro lado, prefieren ver o ser omisos a su obligación. Lo que hacen es cierran los ojos, dependiendo de quién se trata, y en algunos casos se han coludido de alguna manera con los propios corruptos. Una falta de pugnacidad que tienen algunos de estos personajes. Y esto no es el retrato de una época, de un momento. Esto tiene que ver con administraciones pasadas y eso hay que ponerlo, y me parece muy oportuno lo que dice el periodista Berroa. Hemos visto también nosotros, estimados oyentes de En Perspectiva, lo que llaman un penoso desliz por parte de algunas autoridades. No puso un punto, una coma, etcétera, y tumban los casos. Esa es la otra, ¿no? Entonces, por eso que no amaina el oleaje, hablando ahora de la furia de la naturaleza, el oleaje de escándalos que hay en Panamá. Sin embargo, también somos testigos, no únicamente en el caso del IFARU, sino lamentablemente, y esto vemos que hay algunos que prefieren ser omisos, como dije, a su responsabilidad. Ojalá que este magno escándalo no quede con otros muchos en el anecdotario y que quede el partido 0-0 y se acabó y pasamos la página. Yo, si quisiera pensar, no estoy hablando de pasar factura a nadie, no nos equivoquemos. Reitero, no miremos nada más lo que ha hecho el gobierno pasado. Para atrás, los otros presidentes o gobiernos o administraciones que se prestaron para la misma travesura. Lo que pasa es que esta ya llegó a extremos impensados, pero siempre se ha estado haciendo. Vamos a investigar para atrás. Si vamos a hacer la cosa bien, procuremos entonces mirar para atrás, no tomar la foto, ¿cómo se llama? ¿Te acuerdas? La foto Polaroid, no una Polaroid del momento. No, miremos para atrás. Muy bien. Camila, usted tiene un tema que quería traer a colación. Adelante. Sí, ayer aprobaron en tercer debate en la Asamblea una ley, un proyecto de ley sobre ciberdelincuencia. Veo que algunos la están llamando la ley Olimpia. eh, y es para, entre otras cosas, cubre instancias, por ejemplo, de sextorsión, que es básicamente cuando se utilizan imágenes íntimas de una persona para extorsionarla. Y también cubre otros temas como el grooming, que es básicamente cuando adultos manipulan a menores de edad a través de redes sociales para eventualmente cometer un abuso sexual o en algunos casos para inducirlos a que les envíen fotos íntimas y luego los extorsionan, etcétera. Eh, pero, o sea, es una gran manipulación al final del día. Me parece importante que Panamá esté actualizando sus leyes porque al final los delitos evolucionan. Y, por ejemplo, hoy en día con las redes sociales, los jóvenes desde edades mucho más tempranas de lo que creo que algunos piensan, están sumamente expuestos a, a ser vulnerados de esta manera. Algún abogado podrá determinar si la ley es robusta, eso no me toca a mí, pero sí quería destacar que es importante que Panamá esté actualizándose en este sentido y hay que ver también más allá de la ley si nuestras autoridades
fiscalías de IJ, etcétera, tienen las capacidades para poder investigar este tipo de delitos, para que más allá de lo que diga la ley, que existan, que se puedan resolver casos de este tipo, porque es mucho más común de lo que la gente piensa, incluso a través de aplicaciones como Snapchat, por ejemplo, se hace mucho esto, WhatsApp seguramente ni se diga. Entonces hay que robustecer la capacidad del Estado de poder investigar, pero también proteger a víctimas de este tipo de delitos. Así que Hay nada que más quería destacar que eso ocurrió ayer en la Asamblea. Hay que ver si la ley es sancionada o no por el presidente Mulino, pero creo que es un avance y hay que ir hacia allá. Yo sí creo que es importante que se vea eso como parte de la realidad universal, global, porque ahora hay un jugador importante que es la inteligencia artificial. Yo acabo de ver un video donde se aplicó la inteligencia artificial a obras de arte tradicionales, las Meninas, la Mona Lisa, etcétera, donde ponen a Da Vinci, Leonardo da Vinci, a abrazarse con la Mona Lisa. O sea, hay tantos riesgos y peligros que nos ha traído la tecnología que estoy de acuerdo. Bueno, Más, hace un par de más, meses en este programa, permiso, ¿ah? Camila, para que Panamá se modernice en sus leyes, también incluya estas nuevas modalidades internacionales. Diga, Camila. No, hace un par de meses comentábamos en este programa un caso importante que hubo en España, que fue un gran escándalo porque eran adolescentes, creo que eran como de 12 o 14 años, que habían tomado fotos, o sea, fotos regulares de niñas de su escuela, y las habían manipulado para hacerlas pornográficas, porque lamentablemente existen herramientas para hacer eso. Eh, o sea, pero las fotos, o sea, no eran imágenes reales, pero las estaban distribuyendo. Entonces, o sea, fue un gran problema en una zona en España que no recuerdo cómo se llamaba, un caso, y existía el problema de que eran menores de edad. Entonces, que cómo se investigaba y cómo se castigaba eso. Y creo, la respuesta yo no la tengo, pero tenemos que estar preparados para poder responder ese tipo de preguntas y tener protocolos de acción, porque lamentablemente va a seguir pasando. Y la gente tiene que tener cuidado, porque aun si usted no es el que elabora la imagen, hasta donde tengo entendido, en Panamá es delito tener la imagen en un dispositivo electrónico. O sea que si a usted en un grupo de WhatsApp o alguien en particular le envía imágenes pornográficas, o cierto material que incluya menores de edad, solamente tenerlo, aunque uno no lo haya grabado, en Panamá es delito, la pornografía infantil. Y, y Panamá tiene que robustecer su sistema. Está robusteciendo la ley, espero, pero hay que trabajar también en el personal y las maneras de investigar y castigar estos delitos. La pornografía Porque infantil, lamentablemente solamente van a seguir incrementando. la pornografía infantil es un crimen. Vamos a comenzar por ahí, un crimen de lesa humanidad. No sé usted cómo la vea, don Gerardo. Digo, todas esas personas deben ser castigadas no solamente con el peso de la ley, para mí cadena perpetua deben dársele a esas personas, no hay duda. Y moralmente también, me parece, ¿no? El día que comienzan a publicarse fotos y escándalos con nombre y apellido, le cuento una historia. Cambia Sí, no hay inmediatamente, duda. ¿no? Porque la pedofilia es una de las prácticas que se han dado en Panamá y siempre se han protegido con el manto de la impunidad, ¿no? Yo creo que es el momento, y me parece muy bien que las autoridades comiencen a legislar sobre ese tema, Gerardo, porque nadie escapa, ningún niño aquí, hombre, todo comienza en casa. Los padres tienen que decirle a las niñas y a los niños, no únicamente a las niñas, lo que se conoce como las caricias prohibidas. Esa gente que es manoseadora, tocona, perdónenme los términos tan vernaculares, ¿no? Esas personas son sospechosas. ¿Ok? Eso que agarra a los niños, los abrazan, los besan, se los ponen en la... No, no. Todas esas cosas en estos tiempos se ven de otra perspectiva porque hay demasiadas mentes dañadas en las Sí, pero el sociedades. problema, el problema es que los padres ahora no solamente se tienen que preocupar por eso, por lo que pueden ver cuando salen con los niños, sino también lo que ocurre más allá de su control en las computadoras, en los tablets, en los celulares. O sea, hay otra dimensión ahora de riesgo
Y por eso hablaba que es importante que la legislación panameña evolucione con eso. Nuestras autoridades también tienen que poder lidiar con eso. Y sí, también los padres tienen que trabajar en cómo tener una comunicación abierta con sus hijos para poder, para evitar, para prepararlos para estos peligros. Y en caso de que lo sufran, que existan los canales abiertos para poder lidiar con el tema. Bueno, se acabó En Perspectiva por el día de hoy. Le doy las gracias al periodista Gerardo Berroa, que ha emprendido un proyecto interesante, un medio digital que se llama Destino Panamá, Gerardo, ¿no? Sí, Destino Panamá, no por turismo, sino hacia dónde va Panamá. Ok, lo felicito por este ensayo. Se pone usted a tono con los tiempos. Gerardo, un El día abrazo. 24 tenemos la inauguración, así que oficialmente invitados Guillermo y Camila y don Rubén. No tengo oportunidad para perdérmela, ahí estaremos, si Dios quiere. Mándeme la invitación, ¿eh? Claro que sí, vamos para allá. Mi mamá decía que no vaya donde no lo invitan, así que formalícelo. Muchas gracias, que tengan un buen día. Ha finalizado En Perspectiva, un análisis para las mentes inteligentes. Por los 107.3 de Omega Estéreo.